Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es bastante fácil de realizar. Está compuesto de 7 piezas realizadas de la misma madera, pero con diferentes longitudes. El cactus tiene 18 centímetros de la altura. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, un poco de alambre moldeable. Cada pieza tiene un alambre por dentro. Y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Hacemos un punto de cadeneta y un punto bajo dentro del anillo mágico. Ahora, 4 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos 3 puntos deslizados. Un punto deslizado en cada punto de la cadeneta. Un punto, en el siguiente punto otro punto deslizado y un punto deslizado más. 3 puntos deslizados y ahora un punto bajo dentro del anillo mágico. Y repetimos 4 cadenetas y 3 puntos deslizados sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y un punto bajo dentro del anillo mágico. Y repetimos 4 puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados sobre la cadeneta. Y un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos esta parte otras 3 veces más. Deberíamos tener 6 motivos iguales. Y ahora cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Subimos un punto de cadeneta y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora dejamos el pincho. Estos lo que hemos hecho son pinchos del cactus. Dejamos el pincho por delante y buscamos punto bajo que hemos hecho después de formar el pincho. Y ahí hacemos también 2 puntos bajos. Tenemos que llegar a este punto. Entonces, por detrás y ahí hacemos 2 puntos bajos.
Y otra vez saltamos el pincho y por el otro lado buscamos el punto bajo. Aumentamos 6 puntos en esta vuelta. Y otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 3, tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 12 puntos bajos. Aquí, antes de cerrar la vuelta, nos queda un punto. Este es punto deslizado de cerrar la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que tejemos el último punto bajo, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Y ahora vamos a empezar vuelta número 4. Subimos un punto de cadeneta, tejemos 2 puntos bajos, cuatro puntos de cadeneta. En esta vuelta también vamos a formar pinchos. Sobre la cadeneta hacemos 3 puntos deslizados. Tres puntos deslizados y ahora 2 puntos bajos. Y repetimos 3 puntos deslizados, 4 puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados, y 2 puntos bajos. Y otra vez 4 puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados, y 2 puntos bajos. Cuatro puntos de cadeneta, 3 puntos deslizados, dos puntos bajos.
Ya tenemos 5 pinchos formados en esta vuelta, nos queda uno más. Subimos 4 puntos de cadeneta y hacemos 3 puntos deslizados. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Después de hacer la vuelta con pinchos, hacemos 2 vueltas sin aumentar. Tenemos que tejer 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos, pasamos al otro lado del pincho, buscamos el primer punto bajo y hacemos 1 y 2 puntos bajos. Y otra vez saltamos el pincho y por el otro lado otra vez tejemos 2 puntos bajos. Saltamos el pincho tiene que quedarse por delante, por fuera de la labor. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora hacemos otra vuelta sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener siempre 12 puntos bajos. Y cerramos la vuelta. Ahora las últimas 3 vueltas, la vuelta de los pinchos y las 2 vueltas sin aumentar, repetimos durante todo el tiempo. La pieza más grande tiene que tener alrededor de 16 centímetros de largo total. A los 16 centímetros cortamos el hilo dejamos bastante largo y cerramos el punto. Y ahora podemos rellenar la pieza. Para hacer el cactus he preparado una pieza de 16 centímetros, una pieza de 13 centímetros, 2 piezas de 8 centímetros, una de 7, una de 5 y la más pequeñita tiene 3 centímetros. Ahora, a algunas de las piezas vamos a colocar las flores. Son estas flores que vamos a colocar al cactus. Cómo hacer estas flores podéis ver en el próximo video. Entonces, primero vamos a colocar una flor a la pieza más larga, más alta. El alambre que añadimos a las flores tiene que tener alrededor de 8 centímetros más que la altura del cactus. Doblamos el extremo del alambre
Y ahora lo pasamos por dentro del anillo mágico. Y ahora la otra flor. Tengo 5 flores preparadas para el cactus. Y ahora otra flor también colocamos en la otra pieza larga, que tiene 14 o 13 centímetros. Doblamos el extremo y lo pasamos por dentro del anillo mágico. Ya tenemos 2. Las otras 2 flores colocamos en las piezas de 8 centímetros. Y la última flor en la pieza de 6 centímetros. De 7 centímetros. Nos quedan 2 piezas más pequeñitas. En esta la dejamos sin alambre, pero a esta sí que vamos a poner un alambre para luego poder dar forma a la pieza. Entonces doblamos un extremo y lo colocamos, pero desde la parte de abajo. Colocamos un poquito para que no sobresalga. Ya tenemos todas las piezas preparadas. Ahora a la pieza de 13 centímetros, primero colocamos una de las piezas de 8 centímetros. La podemos dejar un poquito más abajo que la flor, para que la flor quede un poquito más abajo. Para que no se mueva la pieza, cosemos, aprovechamos el hilo que hemos dejado y la cosemos para que no se mueva. Vamos a poner otra pieza, la de 5 centímetros, y la colocamos por delante. Y también la cosemos. Ahora a la pieza de 16 centímetros, a la pieza más alta, primero colocamos una pieza de 8 centímetros, también la podemos dejar un poquito más abajo para que las flores no queden en la misma altura. La cosemos, aprovechamos el hilo, la cosemos. Ahora otra flor, colocamos un poco más arriba por delante. Y la pequeñita podemos coser por debajo de la más alta. Y después de coser estas piezas,
La otra parte la colocamos al lado de esta y también la ponemos por dentro de la larga, de la de 16 centímetros. La ponemos dentro y la cosemos. Y así queda el cactus después de coser las piezas. Doblamos un poquito las piezas para separarlas. Y ahora vamos a colocar un palillo dentro de la pieza más larga. Un palillo de madera. Le colocamos dentro. Y ahora colocamos el cactus en la base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bolas podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Así que pasamos primero el palillo por el anillo mágico, por dentro. Si sobresale por el otro lado no pasa nada, que luego lo cortamos. Y también los alambres tienen que entrar dentro. Y ahora cosemos el cactus a la base. Ahora podemos cortar el palo. Y colocamos el cactus en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.